Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, con frío. Con frío. Sí, está algo fresco. Pues creo que hay poquitos. Se encuentra Dana, Denise, Diego y Joel nada más. A ver, vamos a ponerles la participación. Hoy estamos a 8. La penúltima. Rodríguez. Rodríguez, Dana. Pérez, Denise. Ramírez López. Sí, aquí estoy. Y Soto García. García Soto. Gómez Soto. Perdón, Gómez Soto, sí. Entonces son 4 nada más. Pues cada día son menos. Eran 16 y de 16 hay 4 nada más. ¿Qué saben del resto de la población? Falta aquí, de los que no faltan, Malacara, Marcos, Juan Pablo, Ángel Fabián y Rogelio, de los que no suelen faltar. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué encontraron de información? ¿Qué información encontraron? Profe, mi información dice: los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que se difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace. El género periodístico es un estilo reciente de información aparecido en el siglo XIX, caracterizado por su fuente de difusión, los medios modernos y la prensa escrita. Los textos periodísticos se clasifican en 3 grandes géneros o subgéneros: informativos, de opinión o mixtos, y los subgéneros periodísticos, que son la noticia, el reportaje y la entrevista. ¿Por qué géneros y por qué subgéneros? Los géneros son las 3 principales temas, y de los subgéneros es de donde se pueden derivar de esos temas. Son los, pues sí, los derivados. Muy bien. ¿Apellido? Ramírez López. Uriel. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe. Adelante, por favor. Voy. Los géneros periodísticos son textos en los que se abordan información u opiniones, según el objetivo del autor. Su origen data del siglo XV, cuando la, la periodicidad diaria de, perdón, diaria de la prensa se afianzó definitivamente. Aunque los géneros periodísticos surgieron como una forma de organizar la información en la que presenta es, en la que perdón, aunque los géneros periodísticos surgieron como una forma de organizar la información en la prensa escrita, hoy en día muchos de estos formatos se siguen utilizando en medios informativos digitales, en algunos casos combinadas con las múltiples opciones narrativas en la tecnología. Ofrece video, infografías, audios, GIF, etc. Muy bien. ¿Apellido? Gómez Soto. Muy bien, Joel. ¿Alguien más?
Yo, profe. A ver, por favor. Los géneros periodísticos son textos en los que se abordan informaciones u opiniones según el objetivo del autor. Los géneros periodísticos están clasificados en 3 grandes grupos. Periodísticos informativos, como la noticia, el reportaje y la entrevista. Géneros de opinión, editorial, artículo de opinión, crítica o un tiro cómico o viñeta. Y periodísticos interpretativos, reportaje, crónica o entrevista subjetiva. A ver, entonces los géneros periodísticos son 3. ¿Es correcto? Sí. ¿Me los enuncia, por favor? Periodísticos informativos, periodísticos de opinión y periodísticos interpretativos. ¿Cuáles son los que más se divulgan desde su punto de vista? La noticia, el reportaje y la entrevista. Muy bien. ¿Apellido? Rodríguez Serrano. Dana. Gracias, Dana. ¿Alguien más? ¿Alguien más de los presentes tiene información? ¿Nadie más? Yo creo que no, profe. Bueno, entonces vamos a cerrar efectivamente los textos periodísticos pertenecen a 3 ramos. Estos textos periodísticos, efectivamente, allá por el siglo más que 15, siglo XVI, acuérdense que hacia el siglo XV, siglo XVI surge la imprenta. Entonces, gracias a la imprenta se va a poder tener divulgación de varios textos. En este caso, bueno, pues se escriben primero los primeros textos, entre ellos la Biblia. Se escribieron otros textos como la enciclopedia y posteriormente se va a divulgar lo que son los textos periodísticos. Entonces, primeramente tenemos los informativos. Si hablamos de los informativos, pues estamos hablando desde lo que es un volante. Sí saben ustedes que es un volante, ¿verdad? Sí. Bueno, informativos desde el volante, informativos desde las recompensas que se hacían por aquellos delincuentes. Se anunciaban también algunas actividades que se iban a tener durante el mes. Se anunciaban las llegadas de los carruajes, es decir, informaban simplemente para que la gente se enterara. Acuérdense que todavía no tenemos medios de audio. Por ejemplo, los micrófonos, pues todavía no existen los micrófonos. Ya se tenía el teléfono, pero los micrófonos como tal no los había. Pero también había artículos de opinión. Los artículos de opinión, generalmente los primeros periodistas daban su opinión hacia determinados acontecimientos. Por ejemplo, los periodísticos de la época
pues hablaban de la situación económica, hablaban de la situación de la misma población, por ejemplo, en Francia, gracias a a los informativos, perdón, gracias a los artículos de opinión. Entonces se permitía que los obreros tuvieran cierto conocimiento de cómo funcionaban las fábricas, cuántas eran las ganancias de las fábricas, y ellos comenzaban a calcular entre lo que ganaban y lo que la empresa ingresaba, pues realmente eran salarios muy raquíticos. Entonces estamos hablando de opinión. El caso de los textos interpretativos, aquí ya entra por primera vez una rama de la filosofía que se llama hermenéutica. Es decir, es aquella rama que permite la interpretación de distintas realidades para llegar a determinadas conclusiones. Con el paso del tiempo y gracias a la imprenta, bueno, pues esto se puede multiplicar. No hay que olvidar que inicialmente todavía se utilizan otros materiales como era el papiro, como era la piel, como era la madera, más tarde como era el, el adobe o el lodo, donde se podía hacer inscripciones o también esculpían algunos textos, se esculpían en relieves en algunas fachadas de cantera, pero en realidad, pues el papel como tal, la imprenta como tal, bueno, pues aparece hasta después de 1500. Entonces, gracias a la imprenta podemos tener el conocimiento de estos textos informativos. Ya en el siglo XIX, como bien lo dijeron también, en el siglo XIX, bueno, pues ya se tiene una tecnología más avanzada. Sin embargo, todavía el tiraje de documentos es muy poco debido a que no se tiene el material suficiente y aparte, pues también no hay que olvidar que en el siglo XIX son muy pocas las personas que saben leer. Entonces no tenía caso que hicieran grandes publicaciones, pues si realmente la población no sabía leer. Esta es otra realidad. Ya en el siglo XX, con los años 20, 1920, y en Estados Unidos, bueno, pues comienza el boom de la información. Podremos decir que ya es propiamente lo que hoy en día conocemos como mercadotecnia. Es decir, los mercados comenzaron a moverse, que fue necesaria y urgente, pues mayor difusión de textos de todo tipo, informativos, de opinión e interpretativos, pero quizá más eran informativos sobre la venta de determinados productos o bien sobre las rebajas de determinados productos. Entonces, estos textos fueron formidables. Ya en el siglo XX, propiamente como tal, pues hoy en día nosotros tenemos estos textos que se utilizan con frecuencia, por ejemplo, la entrevista. Ustedes sabrán que hay una serie de tipos de entrevistas. Tenemos desde la entrevista al deportista, al político, al científico, pero también tenemos la entrevista laboral, que hoy en día, bueno, pues es una de las más utilizadas para poder reclutar personajes o personas en este caso, dependiendo de las necesidades de una empresa. Tenemos los reportajes, quizá los reportajes van muy de la mano con la idiosincrasia de los pueblos. Aquí, por ejemplo, los reportajes, pues en su mayoría son reportajes deportivos y más que deportivos son futbolísticos, aunque se practica, por ejemplo, un poco de béisbol, un poco de básquetbol, pero indudablemente, pues ahorita roba la noticia el fútbol. No sé si se dieron cuenta que este automovilista o corredor
de autos, Checo Pérez, acaba de ganar un primer lugar, Sí, sí, ¿sí? Bueno, entonces, generalmente nosotros no somos muy aficionados a un tipo de deporte de estos, porque, a ver, dejen ver, aquí hay dos personas. Malacara y Ángel Fuentes. Malacara y Ángel Fuentes. A ver, vamos a darles entrada. A ver, se tiene la noticia de Checo Pérez, pero ¿se tiene algún reportaje? ¿Conocen ustedes algún reportaje que se hizo acerca del triunfo? la verdad no. Sí saben que se juntaron unas cuantas personas en el Ángel a festejar el triunfo de este corredor de autos. No, yo no sabía. Bueno, pues es raro, pero hubo gente que lo vacionó ahí en el Ángel de la Independencia debido a su triunfo, porque pues un triunfo de un mexicano pues es un triunfo de todos los mexicanos, más en ciertas áreas del deporte pues que son poco comunes, ya que es una de las prácticas más caras, aunque las escuderías los patrocinen, pero para llegar a ello pues se requiere por lo menos de tener un auto que le permita practicar. Entonces, por eso pues es un deporte caro. Otro deporte caro que no se practica porque pues no se tiene el recurso es el golf. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha practicado golf. ¿Qué deporte suelen practicar ustedes? Pues básquetbol o fútbol, Nada más. ¿Qué más? pues, a veces americano. Yo fútbol y pues antes jugaba tenis con mi papá. Pero el tenis pues es caro por la raqueta, más que por las pelotas, las Ah, raquetas son. no. En la placita se encuentra de todo bien barato. Pero de todas maneras, bueno, pues la raqueta no cuesta 2 pesos. No. Sí, Bueno, es que entonces, primero no las prestaron mi tío y ya después sí, nada, sí compramos una porque se la quebramos. ¿cuánto andan las raquetas así sencillas? Más o No, menos. no sé, más o menos. No, sí, es que sí están caras. Sí, están caras, entonces no es como, por ejemplo, el fútbol, pues usted lo puede practicar con sus zapatos y su ropa, con un balón y en la calle, y no gasta mucho. No Pero sé. ya practicar un deporte como el tenis o como el golf, donde tiene que comprar aditamentos para practicarlo, ahí pues es más difícil. O sea, no porque no se tenga gusto. El fútbol americano, pues lo mismo, todo el equipo es caro. No sé quién ha practicado el americano, cuánto cueste más o menos el equipo. Desde el casco hasta las rodilleras y las sombreras, etcétera. Más o menos sobre Pues cuánto anda. mínimo unos 5,000, 7,000 pesos por todo. ¿Qué se compra con eso? Se compran los cascos, la hombrera y pechera, la protección para las partes bajas, las coderas y las rodilleras,
Lo más caro es el casco, porque pues tiene que ser un casco bastante grueso. Entonces también por eso pues se practica poco, porque pues ¿quién puede invertir tanto dinero para practicar un deporte? Ahora también no en cualquier lado se practica el fútbol americano, también se requiere de un espacio adecuado. Por ejemplo, el fútbol se puede jugar en la tierra, pero el fútbol americano también se puede jugar así en la tierra, a lo bruto. Pregunto. Yo creo que ese sí tendría que ser en pasto. Por lo mismo cuando se avientan o así las caídas que tienen, como que el pasto amortigua pues sí sus caídas. Y si Sí, fuera en tierra, pues habría mucho accidente. sí. De hecho, también sería por el tipo de suelo. Sí, entonces es otro requisito para decir, pues está difícil jugar americano, entonces no cualquiera puede jugar americano. Y por costumbre y cultura, pues casi lo más típico es el fútbol, quizás hasta el béisbol, que nada más lo que se requiere es un bat y pues no más, porque decir, pues uniforme especial, pues puede jugarlo con short, con zapatos o con tenis. Y la manilla sería lo más caro y el bat, ¿no? El bat, si es de aluminio, sí es el bat. Sí, pero digo, sería lo más caro, la manilla y el bat. Sí, Sí, Ahora, el catcher, pues tiene que llevar una protección, una mascarilla, ¿no? Una careta. sí. Entonces también, pues, sale un poquito más caro. Pero pues yo creo que el deporte más barato para el resto de la población, pues es el soccer. O sea, yo no encuentro deporte más barato, porque simplemente lo que requiere es un balón. Y si no, bueno, pues consigue uno o, o compra uno que no son muy caros. Hay balones baratos. Entonces compra un balón y a jugar. hasta con Pues una sí. botella. Me acuerdo cuando yo estaba con mis primos y pues no teníamos balón, mejor agarrábamos una botella. Entonces, o sea, como se dan cuenta, pues es un deporte que se puede practicar sin tener que invertir tanto dinero. Y bueno, la pregunta es, ¿a qué viene esto? Bueno, pues a los reportajes. Los reportajes se hacen en base a lo que más se vuelve popular. Y en este caso, bueno, pues lo más popular es el soccer para México. El boxeo ya no tanto es popular porque pues el boxeo requiere también de cierto equipo. Y los guantes, unos guantes semiprofesionales o profesionales, pues no son tan baratos. Aparte, pues el costal, la perilla, pues ya no es tan barato, entonces como que ya no es tan popular. Pero en sí yo creo que el deporte más barato seguirá siendo el fútbol. Y las entrevistas que más se venden, pues indudablemente son las de espectáculos y las de deportes. Pero si hablamos de deportes, concretamente hablaríamos del fútbol. No sé si ustedes encuentren algún reportaje que sea más vendido que estos. O una entrevista. ¿Cuáles son las entrevistas más comunes que se realizan? A famosos. Actores o a youtubers, creo. Personajes de la política también son muy común. Entrevistas a políticos, entrevistas a candidatos. Y las que menos hay, ¿de qué tipo son? A personas víctimas, a víctimas. A víctimas.
por ejemplo, los reportajes también a la delincuencia. Hay poco reportaje a la delincuencia, sobre todo, por ejemplo, al crimen organizado. Pues no hay tanto reportaje porque pues, se corre mucho riesgo. Los desaparecen, pobres reporteros. Sí, entonces no hay propiamente entrevistas a ellos porque pues se meterían en conflictos serios. Entonces, como pueden darse cuenta, pues esto es lo que tenemos acerca del tema. Y vuelvo a repetir, también tenemos las crónicas, pero pues las crónicas realmente cada vez son menores. Hay cronistas de las ciudades o de pequeñas poblaciones, por ejemplo, San Pancho, Purísima, que son poblaciones todavía más pequeñas que León, tienen sus cronistas, pero pues son para poblaciones más pequeñas. Pero en general, pues es lo que tenemos propiamente de los textos periodísticos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro. Ninguna. ¿Algo que quieran ustedes añadir? Supongo que no. Y de los que llegaron tarde, que nos puedan participar algo de su tarea. Por ejemplo, aquí tenemos a Malacara. ¿Algo que quiera añadir, Malacara? Sería que no es tan viejo el género periodístico. ¿Por qué no lo considera tan viejo? Pues porque es del año... ¿Dónde aparecía? Porque sería... Es que no sé cómo se llama. Espérame, maestro. ¿Dónde? Lo escucho. Ujú. Porque no es tan... que es del siglo XIX, así es que pues no se diría que es tan viejo como se parece. No, en realidad les comentaba que gracias a la imprenta, inicialmente, bueno, pues se escribieron propiamente las obras, lo que conocemos como las obras clásicas nada más, y el periódico, pues se va a elaborar muy tarde al nacimiento de la imprenta, debido a que muchas de las personas que datan de esa época no tenían conocimientos de letras. Entonces, en realidad, pues hablar de divulgación de periódicos, pues no tendría sentido porque el consumo en realidad es mínimo. Si ustedes analizan, pues hoy en día también se editan cientos de números de periódicos y pues ahora desde que aparece el Internet, desde que tiene peso el Internet, pues la gente cada vez compra menos periódicos. Y esto ustedes lo pueden observar en las esquinas. Como antes había gente que sistemáticamente compraba todos los días un periódico, y hoy cada vez pues es menos, porque parte de las noticias las puede ver en internet. Con Y aquí, televisión. o en televisión, pero digo, por ejemplo, internet, pues le envían mensajes de noticias y es de la manera como estamos medio informados. Entonces, por eso cada vez son menos los textos periodísticos. Uh-huh. Bueno, pues por favor suban su asistencia, suban su tarea. Acuérdense que tienen que entregar 2 archivos a aquellas personas que Pero tienen ¿dónde los, adeudo.
Maestro, ¿a dónde los mandamos? Lo suben como tarea. ¿En qué parte? Ah, ¿ya está lista Ya el de está este? habilitada, sí. Así, gracias. Dice portafolio de evidencias. Entonces, por favor, suban ahí sus tareas. Vuelvo a repetir, las personas que están al corriente desde que entregaron en tiempo y forma todas sus tareas, pues nada más suben la listita de los títulos de las tareas y la fecha de entrega. Los que tengan adeudos suben 2 archivos, sería ese y un archivo donde van a integrar todas las tareas que tienen pendientes. Incluso aún aquellas que entregaron tarde para completar su portafolio. ¿Alguna duda? No, Ninguna. profe. Bueno, pues les agradezco y entonces nos vemos el próximo viernes a las 8 de la mañana. Daré algunas instrucciones. Inmediatamente comenzamos el examen para que tengamos resultados pronto. Y ya el siguiente martes, bueno, pues ya tendrán sus resultados en la reunión del martes. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, que pasen maestro. un bonito día. Gracias a ustedes.